Si eres un apasionado por conocer las verdades bíblicas, este video es para ti. Si el texto de Mateo 28:19 se encuentra en realidad en las copias más antiguas de la Biblia, aquí te lo vamos a explicar todo con detalle. Saca tu cuaderno, tu lapicero y tu Biblia y empecemos este estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Suscríbete en mi canal para adquirir nuevos conocimientos de la palabra de Dios. Empecemos. En esta diapositiva vamos a explicar Mateo 28:19 por medio de la crítica textual y determinar lo que dice el texto en las copias antiguas y su verdadero significado. Si no sabes qué es la crítica textual, te invito a que veas mi primer video donde hablo con detalle este tema. Vamos a iniciar a explicar si el texto es adulterado, añadido o espurio. En esta diapositiva vamos a iniciar hablando de los manuscritos antiguos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Tenemos 6,000 manuscritos y vamos a analizar si en verdad Mateo 28:19 está en los textos originales. Empecemos con los manuscritos. Vamos a recordar el periodo de la inspiración divina. En el año 49 después de Cristo hasta el año 95 después de Cristo, este es el periodo donde los apóstoles empezaron a escribir las narrativas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de 46 años de inspiración divina. En este periodo, actualmente existen más de 6,000 manuscritos y papiros del Nuevo Testamento, y todos ellos tienen el texto de Mateo 28:19, tal como está en todas las traducciones de la Biblia. Hablar de que este texto no está en los manuscritos, hay que mostrar la evidencia. Aquí no vamos a hablar ni citar hombres, ni mucho menos libro de personaje, de teólogo. No, vamos a hablar directamente con la palabra de Dios. Nosotros como estudiantes, como maestros, evangelistas, predicadores, lo que más nos interesa a nosotros es conocer la Biblia. Vamos a iniciar con los manuscritos. Son 6,000 manuscritos, pero no lo voy a citar todo, sino algunos. Aquí tenemos la pechita aramea del siglo II. Esto es una evidencia que arqueológicamente se descubrió en el siglo II. Bueno, está fechado en el siglo II, pero su descubrimiento es en el siglo XIX. Este es un arameo siriático. Y aquí en este texto tenemos a Mateo 28:19. Y mire que aparece en esta escritura, en este idioma, donde dice Padre. Voy a subrayar aquí en la diapositiva para que tome nota sobre este texto. Aquí tenemos el Mateo 28:19 y tenemos la palabra pater. Bueno, aquí se dice Abba. Tenemos la palabra hijo, que es Ben, y tenemos la palabra Espíritu Santo. En este texto, en este manuscrito de siglo II, aparece Mateo 28:19, que dice: bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que la canonización se dio fue en el siglo IV, pero este texto es aislado. Es decir, que todos los libros del Nuevo Testamento todavía no había sido agrupado en un solo texto, en un solo libro, y circulaba en las iglesias las cartas, los evangelios independientemente. Por esto que esta pechita aramea, en este idioma siriático del siglo II, tenemos la evidencia arqueológica
que sí aparece Mateo 28, 19. Ahora vamos a analizar otro manuscrito, el Codex Vaticano, siglo IV. Es decir, ya habían transcurrido 2 siglos. En este siglo IV, en este Codex Vaticano del siglo IV, tenemos el texto de Mateo 28, 19. Este tipo de griego es alejandrino o mayúsculo, ya que las letras se escribían de forma mayúscula. Bueno, esta es otra historia, pero vamos a determinar aquí. Fue descubierto en el siglo XIV después de Cristo, en la ciudad del Vaticano, en la famosa biblioteca. Ese manuscrito estaba ahí, pero se hizo público en el siglo XVI, se hizo público. Y aquí tenemos, miren la diapositiva, tenemos la palabra patros, la palabra gius y la palabra agiodesmato. Este texto nos está indicando que Mateo 28, 19 está en el Códice Vaticano del siglo IV. ¿Qué sucedió en este periodo del tiempo? Se cierra el canon del Nuevo Testamento. Se crea la doctrina de la Trinidad. Empieza sus primeros fundamentos en el Concilio de Nicea, que también es del siglo IV. Miren los periodos de tiempo que nosotros tenemos. No solamente se está formando un dogma filosófico, sino que la Biblia ya está agrupada en un solo texto. Por eso se llama códice, que es libro. Y nuestra segunda evidencia es que en ese siglo se conocía Mateo 28, 19. Vamos a mirar otro manuscrito, el Códice Sinaítico, también del siglo IV. Y observe que la escritura está en mayúsculo. Mayúsculo, así era el griego de aquella época. Y este manuscrito fue descubierto en el siglo XVII. Toda la arqueología bíblica hay un periodo donde es el descubrimiento de muchos manuscritos. Este códice fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. De ahí viene el nombre sinaítico. Este códice fueron a revisar Mateo 28, 19, y ¿cuál fue la sorpresa? Aparece el texto tal como está en nuestra Biblia. Tenemos la palabra Padre. Observe que aquí en esta imagen la palabra Padre está abreviada. Se coloca la primera letra, la segunda y la última letra. Y esa rayita que usted ve en la parte de arriba, esto para decirle al lector que eso es un nombre. Padre, tenemos la palabra Gius, que es hijo, y la palabra agiodesmato, pero Espíritu Santo también está abreviada, la palabra Espíritu. Tenemos la pet, la nun, y ese puntico es la sigma sofí, y la raya de arriba para indicar que es un nombre. Es decir, que en el códice sinaítico también aparece Mateo 28, 19. Ya hemos citado 3 testigos. La palabra de Dios nos enseña que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Y tenemos estos 3 manuscritos que confirman que este texto siempre ha existido en las Sagradas Escrituras. Vamos a citar otro, el Codex Alejandrino del siglo V, un siglo después. En este códice también está en un griego mayúsculo, que es el griego alejandrino, y tenemos la palabra patros. Aquí lo tenemos en la diapositiva. Observe, patro, esa rayita es que es un nombre. Tenemos la palabra gius y la palabra agiodesmato. Es decir, que en este códice también aparece Mateo 28, 19. Descubierto en el siglo XVIII. Este texto también es una evidencia que Mateo 28, 19 están en las copias más antiguas de la Biblia. Vamos
a mirar el códice de Beza, del siglo V también, descubierto en el siglo XIX. Este códice también está en un griego mayúsculo y es un leccionario. ¿Qué es un leccionario? Son lecturas que utilizaba la iglesia cristiana primitiva cuando se leía porciones de la palabra de Dios. Este leccionario contiene los 4 evangelios, por eso se llama el Códice de Beza. Aquí aparece el texto de Mateo 28:19. Patros, Gius y Agio Desmato. Es decir, el único que tiene la rayita aquí en la diapositiva es espíritu. Y mire que ya no tiene el puntico, sino que ya aparece la set, que es la sigma sofit. En este texto también aparece Mateo 28:19. En estos códices, ¿qué podemos nosotros analizar? Que este texto siempre ha estado. Y por último, vamos a citar el Códice Washingtoniano del siglo V también. En este códice aparece otro leccionario, que son los 4 evangelios, y aparece la palabra patros. Está minimizada con la raya hacia arriba para indicar que es un nombre, Gius y Agio Desmato. Mire los textos, los manuscritos que hemos citado, y todos ellos, partiendo del siglo II, del siglo IV, del siglo V, que son las copias más antiguas que se tienen de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y en estos manuscritos aparece Mateo 28:19. Observen que no hay un manuscrito que exista hoy en día que confirme lo contrario. No existe. Si usted de pronto escuchó a alguien decir, es que Mateo 28:19 no están en las copias originales de la Biblia, hágale esta pregunta a esta persona. Dígame, ¿qué manuscrito de los 6,000 que existen del Nuevo Testamento, cuál de esos no está Mateo 28:19? Usted está en toda la autoridad, está en todo el derecho de que alguien le diga el manuscrito. Como filólogo de las lenguas bíblicas, he estado revisando más de 2,000 manuscritos y ninguno de ellos aparece Mateo 28:19. Si en el caso que apareciera, yo le mostraría la evidencia, pero estos manuscritos que le estoy citando es para confirmarle, para mostrarle que ese texto en realidad sí está en las copias más antiguas de la Biblia. Pero nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Esto confirma la Trinidad? No. Este texto no confirma la Trinidad. Vamos ahora a analizar qué significa este texto para la audiencia en que se escribió. Y este versículo se utilizó como base. ¿Para qué? Para introducir la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina no es bíblica, es filosófica. Por eso, mis hermanos, las falsas doctrinas que han surgido a lo largo de la historia no han sido idea fuera de la Biblia o extrabíblica. Son versículos de la Biblia, pero mal interpretados. Por eso que una falsa doctrina es un texto de la palabra de Dios mal interpretado. Mateo 28:19 no es la excepción. Este texto está intacto, pero fue mal interpretado. Pero aquí en este video te vamos a explicar cuál es la verdadera interpretación de este texto. Aquí vamos a cerrar nuestra primera sección con los manuscritos. Hemos comprobado que Mateo 28:19 sí está en los manuscritos antiguos de la Biblia. Ahora vamos a hablar sobre el análisis gramatical. Ya miramos los manuscritos. Ahora vamos a hacer un análisis gramatical a Mateo 28:19.
Vamos a citar un evento histórico para que usted se ubique. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Si quiere, escriba el texto. Lucas 21:20. Ahí lo dice. Jerusalén en este año, esto es un periodo de tiempo, y vamos a mirar el orden en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. En el siglo 49, en el año 49 y 50, en el año 49 y 50 después de Cristo, se escribe las cartas, la carta de Santiago y de Gálatas, en ese periodo de tiempo. En el año 51 y 54 después de Cristo se escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Estas cifras son aproximación. Algunos eruditos dicen que la primera carta fue primera de Tesalonicenses. Otros dicen que fue Santiago. Pero aquí la mayoría de la balanza está en Santiago. En el año 55 y 60 se escribe Marco, primera y segunda de Corintios, Mateo, Lucas, Éfeso, Colosenses y Filemón. En este año se escriben estas cartas. Y mire, en el año 55-60 se escribe el libro de Mateo, que ese es el libro que nos interesa en este estudio. En el 61 y 69 se escribe Filipenses, Hechos de los Apóstoles, primera y segunda de Timoteo, Tito, primera y segunda de Pedro y la carta de Judas. Se escribe en este periodo de tiempo. Y después de la destrucción de Jerusalén, en el año 80 y 95, se escribe Hebreos, se escribe Juan, el Evangelio, primera y segunda y tercera carta universal de Juan y el libro de Apocalipsis. En este periodo de tiempo es el periodo de inspiración. ¿Por qué cito estos tiempos? Para que usted se ubique. Porque nosotros estamos en un contexto totalmente distinto y luchamos teológicamente cuál es el bautismo verdadero, si es en el nombre de Jesucristo o es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero en aquella época no existía esta problemática teológica, era totalmente distinta. Y por eso en este periodo de tiempo vamos a mirar cuál es el contexto de Mateo 28:19. Este es el tiempo apostólico, del 49 al 95. 46 años de inspiración divina. Aquí nos concentraremos para explicar el texto de Mateo 28:19. Aquí vamos a explicar este texto, Mateo 28:19. Vamos a enfocarnos. Ya miramos, según la cronología, que fue ante la destrucción del templo de Jerusalén. Aquí tenemos el texto en la diapositiva. Este es el Códice Vaticano que están en la imagen y tenemos los textos subrayados. Patros, aquí lo estoy subrayando, Patro, Gio y Agio Desmato. Que en el texto griego dice, poreuténtete, matitausante, pantataisni bautizontes, autuis tu onoma, tu patros, que tu Gio, que tu agios desmato. Interesante, ¿cierto? Conocer el texto bíblico directamente en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. La Reina Valera, esa es una traducción de la Biblia, pero cuando citamos el texto griego nos da más autoridad para hablar con certeza sobre este texto. Esto es una explicación gramatical. Mire, aquí tenemos en la diapositiva tu patro, sustantivo común. Voy a dar un ejemplo de la gramática en nuestro idioma y luego en aquella época. Para nosotros un sustantivo común es un nombre que se le da a cualquier objeto.
silla, mesa, cualquier objeto que nosotros queramos asignar un nombre, eso es un sustantivo común. Pero cuando hablamos de sustantivo propio, empieza con mayúscula. Esto para determinar que se está hablando de una persona o de un sujeto. Para eso son los nombres propios. ¿A quiénes se lo aplica? A personas, a países. Por ejemplo, Colombia es un sustantivo propio, pero la palabra país es un sustantivo común porque hay muchos países. ¿A cuál de los 200 países que existen en el mundo se está hablando? Pero cuando yo digo Colombia, ya algo específico. De igual manera, cuando se habla de Padre, de Hijo y Espíritu Santo, estos términos son universales. ¿De cuál Padre se está hablando? ¿De cuál Hijo se está hablando? ¿O Espíritu Santo se está hablando? ¿De cuáles? Por eso tenemos el sustantivo propio. Un solo nombre. ¿Qué dice el texto? El texto dice, y a ser discípulo, mati teusante, pantataisni, y a ser discípulo a todas las naciones. Luego dice, bautizante, bautícenlo, austu tu onoma, en el nombre. Bautícenlo a ellos en el nombre. No dice los nombres. Es decir, tu onoma, aquí se lo voy a subrayar en la diapositiva. Mire, tu onoma. Tu onoma significa el nombre en nuestro idioma. En el pensamiento griego hace referencia a la autoridad. Por eso cuando nosotros leemos Mateo 28, 19, el versículo 18 es el contexto que dice Jesús, toda autoridad o toda potestad se me ha sido dada en el cielo. Es decir, que la única autoridad que existe es la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice aquí que el único que tiene un sustantivo propio es el Hijo. Tenemos la palabra, un solo nombre y una sola autoridad, que es Jesucristo. Es decir, gramaticalmente, en este pasaje no se explica que solamente hay una autoridad, y esa autoridad se llama Jesucristo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único que tiene un nombre propio, auténtico, es el Hijo, y se llama Jesucristo. Jesucristus en griego, si lo vamos a pronunciar en hebreo, Yehoshua HaMashiach, dependiendo del idioma, pero sabemos que se está refiriendo a una sola cosa. Aquí concluimos gramaticalmente que el único que tiene nombre propio es el Hijo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y ese Hijo es el único que tiene la autoridad. Ahora vamos a hablar de nuestro tercer esquema, análisis contextual. Ya revisamos que Mateo 28, 19 están en los manuscritos. Hicimos un análisis gramatical, que el único que tiene nombre propio es el Hijo. Ahora vamos a entrar en un contexto, hacer un análisis contextual. Cuando hablamos de contexto, hacemos referencia al tiempo en que se escribió este evangelio, para quién se escribió y cuál fue la intención de este autor. Vamos con el análisis contextual. Aquí tenemos en la diapositiva Mateo 28, 19 en el códice sinaítico. Y tenemos a un escriba diciéndole a alguien que copie. Aquí el escriba tiene su pluma, su papiro para conservar el texto bíblico, y tenemos aquí un maestro que le está explicando cómo hacer el proceso de la escritura. Entonces vamos a analizar el contexto bíblico de Mateo 28, 19. Recuerden, Mateo le escribió a los judíos, y los judíos son monoteístas, ellos no son trinitarios, ellos no son adventistas, ellos son monoteístas, ellos creen que hay un solo Dios, y ese Dios es el YHWH, ellos lo llaman Yahvé, y otras corrientes judías lo llaman Adonai. Mateo le está escribiendo a esos judíos que se habían convertido al cristianismo,
Y estos judíos tenían duda acerca si Jesús en verdad era el verdadero rey de Israel, el verdadero Mesías que se había escrito, los profetas habían profetizado. Y Mateo, en el año 55 y 60 después de Cristo, arma esta carta, este libro, este evangelio, para demostrarle a su pueblo si en verdad Jesús es el verdadero Mesías que cumplió las profecías. Y mira el contexto de Mateo. Para los judíos, el número 3 significa el verdadero significado. El número 3 no significa la Trinidad, significa verdadero testimonio. Por eso que está escrito en las Sagradas Escrituras, en el libro de Deuteronomio, que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. No se puede juzgar, no se puede hacer un juicio con el testimonio de uno. Se necesitan 2, máximo 3. Y aquí Mateo utiliza este significado, este número, para hablarle a los judíos que Jesús es el verdadero Mesías. Nuestro segundo contexto, la genealogía de Jesucristo está dividida en 3 etapas. La primera etapa es desde Abraham hasta David, que hay 14 generaciones. La segunda etapa es desde David hasta la exportación de Babilonia. También hay 14 generaciones. Y la tercera etapa es desde la exportación de Babilonia hasta la llegada de Cristo. Hay también 14 generaciones. El número 14 es el número de David, ya que David en hebreo numéricamente es 14. Es decir, Mateo le está diciendo de forma geométrica que Jesús es el verdadero descendiente legítimo de David y de Abraham. Por eso que utiliza el número 3, para dejarle claro a su audiencia, a la audiencia judía, que Jesús es el verdadero linaje de Abraham y también de David. Los magos del Oriente ofrecieron 3 regalos. Es el único evangelista que registra que Jesús en su nacimiento recibió 3 obsequios de unos magos que venían del Oriente. No vamos a hablar con detalles, pero trajeron 3 presentes: oro, esmirra. Y estos presentes, ¿qué significa? Esto es una muestra que Mateo está escribiendo el número 3, que Jesús es el verdadero ofrenda, la verdadera ofrenda, donde todas las naciones vendrán a ofrecerle presente. En el Antiguo Testamento los judíos sabían que el único que merecía los presentes de todas las naciones era su Dios. Y aquí Mateo registra en su evangelio que Jesús recibió presente de los gentiles. Sí, de los gentiles, presente, 3 presentes, mostrando que Él es el verdadero Rey de Israel. Jesucristo es tentado 3 veces. No solamente aparece en Mateo, también en los otros evangelios, como en Lucas y Marcos. Pero aquí Mateo hace esta presentación para mostrar que Jesucristo es el verdadero Adán. ¿Qué pasó la tentación? Adán fue tentado una sola vez. Israel fue tentado muchas veces. Pero aquí Mateo presenta a Jesucristo como el verdadero que pasó la prueba, que pasó la tentación, y lo presenta 3 veces para indicarle al pueblo que no quede duda que este Jesús es digno de confiar, porque fue el único hombre que pasó la prueba, que pasó la tentación. Y esto para darle más seguridad al lector judío, que Jesús es el verdadero Adán, que Jesús es el verdadero pueblo de Israel. Jesucristo
anuncia su muerte 3 veces. En este pasaje bíblico, en el Evangelio de Mateo, es el único que registra que Mateo 28, 19 es el único que registra que Jesús anunció su muerte 3 veces. Usted no lo encuentra en Marco, ni en Lucas, ni en Juan. Esto es exclusivo de Mateo. Pero ya sabemos que él está escribiendo a los judíos para aclararle que Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Fue anunciado su muerte en el Antiguo Testamento y él lo repite 3 veces. Iré a Jerusalén, seré entregado en manos de los gentiles, seré escarnecido, seré despreciado, se burlarán de mí, pero al tercer día resucitaré. Eso solamente lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Jesucristo se le transfigura a 3 apóstoles. Mire cómo el número 3 está muy latente en el Evangelio de Mateo, porque él busca mostrarle a los judíos que Jesús es el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. El mensaje escrito en los profetas ahora está visible. Jesucristo es la Torá viviente. Jesús coge a 3 apóstoles, a Pedro, a Juan y a quién, y a Jacobo. Lo lleva a un monte y se le transfigura y le muestra su grandeza, su gloria. Y estos 3 apóstoles fueron los que escribieron las cartas universales, ¿cierto? Tenemos a Juan, escribió 3 epístolas, Pedro escribió 2 epístolas y Santiago escribió 1 epístola universales. Y los 3 en sus cartas hablan de esta experiencia, que Jesucristo es el verdadero profeta, porque en la transfiguración dice, a él oíd. Y estos 3 apóstoles oyeron tal como escucharon. Como dijo Jesús a Nicodemo, nosotros testificamos de lo que hemos visto, testificamos de lo que hemos oído. También Jesús le dijo a la mujer samaritana que ellos testifican de lo que ven y oyen. Y estos 3 apóstoles, solamente 3, ¿cierto? Pero estos 3 oyeron audiblemente que Jesús es el verdadero Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo dura 3 días en el sepulcro, 3 días. Y esto fue anunciado, ya que Mateo cita la historia de Jonás. Usted no lo encuentra ni en Marco, ni en Lucas, ni en Juan, solamente en el Evangelio de Mateo. Él le recuerda que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, esos 3 días es una evidencia que en verdad Jesucristo murió, porque en aquella época apostólica había gente cristiana que no creía que Jesucristo había muerto, que la muerte de Jesús fue una apariencia, pero Mateo deja algo claro, que él duró 3 días, es decir, es una muerte verdadera, sintió lo que todo ser humano siente, 3 días, mostrando la evidencia que su muerte fue significativa para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y por último, tenemos a Mateo 28, 19. Jesucristo anuncia 3 veces su autoridad. Tremendo, ¿cierto? 3 veces su autoridad. Dice 3 veces su autoridad de su nombre. No dice los nombres. El nombre, porque solamente hay una sola autoridad. Y el pueblo de Israel sabía cuál era la verdadera autoridad. Es el YHWH, Adonai o Yahvé, como ellos lo quieran llamar. Ese es el único que tiene la autoridad. Y aquí Mateo, ya culminando su libro, le dice a su audiencia que ahora hay una autoridad. Y esa autoridad se llama Jesucristo. En el versículo 18 lo dice, toda autoridad
toda potestad se me ha sido otorgada en los cielos y en la tierra. Y aquí tenemos que su autoridad, Mateo lo anuncia 3 veces. Mire, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo no le está hablando a ellos de la Trinidad, porque ellos eran monoteístas. Mateo más bien le está aclarando a los judíos que el Padre, la autoridad del Padre, que ellos saben quién es, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo es una sola autoridad, es un solo nombre. Y Mateo le habla de esta manera para aclararle, porque en la predicación de los apóstoles se hablaba del Padre, se hablaba del Hijo, se hablaba del Espíritu, y esto podía causar una mala interpretación, como sucedió en el Concilio de Nicea. Bueno, aquí se debatió el tema de si el Hijo era de la misma naturaleza del Padre, pero los pensamientos empezaron a surgir antes del Concilio de Nicea. Ya con Tertuliano vemos las primeras apariciones de la doctrina, donde malinterpretaron estos términos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Mateo escribe con certeza que esto no es un texto como base de la doctrina de la Trinidad. Al contrario, es un texto base para mostrar que hay una sola autoridad. Y esa autoridad se llama Jesucristo. Vamos a mirar ahora por qué Mateo escribió Padre, Hijo y Espíritu Santo a la audiencia judía. ¿Por qué escribió de esta manera? Vamos con la siguiente diapositiva. Mire, vamos a hablar con detalle por qué Mateo escribió de esta manera. Patros, tenemos la palabra patros, es un sustantivo común, un nombre común, ¿cierto? Cualquiera puede llamarse padre. Luego tenemos la palabra, esta palabra patro viene del YHWH, mire, nombre propio en el texto masorético, TM significa texto masorético, es decir, para los judíos solo había un padre, y ese padre es el YHWH, un nombre propio. Si hablamos del linaje, el padre de Israel es Abraham. Si hablamos de la dinastía de los reyes, el padre es David. Pero si hablamos de todo el pueblo en general, es el Dios de ellos. Por eso es que Jesús conversa con los fariseos y le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. No porque el diablo haya engendrado a esos fariseos, no, Jesús no está hablando de engendramiento, Jesús está hablando de las obras. Ellos estaban haciendo las obras ¿de quién? De su padre. ¿Y quién era su padre? El diablo. Entonces, eso se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8. En ese capítulo se encuentra esta historia. Entonces, aquí tenemos padre, que es el YHWH. Es decir, los judíos sabían que ese padre es el YHWH. Y mira aquí la sorpresa. El texto hebreo fue traducido al griego en el año 300 a.C., siglo II. Fue traducido del hebreo al griego, cuando hubo ese periodo donde los griegos conquistan a Jerusalén, implanta el idioma oficial de esa cultura y todo el pueblo empezó a hablar griego y surgió la necesidad de traducir la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, al griego. Y cuando ellos se encontraban con el YHWH, ellos no transliteraron el nombre sagrado en el texto griego, sino que lo tradujeron en 2 palabras griegas. La primera es Kurios, que significa Señor, y la segunda palabra es Theos, que significa Dios. Es decir, que cuando alguien citaba la Septuaginta, estaba hablando, cuando hablaba de Señor, es YHWH, y cuando habla de Dios, es YHWH. Es decir, que el Padre es el único Dios, el Padre es el único Señor. Sorprendente, ¿cierto? Es decir,
Ya los judíos, cuando Mateo está escribiendo el Padre, Mateo le está diciendo a la audiencia judía, recuerden que ese es el Yahweh, Él es el Señor, Él es el Dios, el único Señor y el único Dios. Y ellos sabían a quién se estaba hablando Mateo, no una persona de la supuesta Trinidad, no. Él estaba hablando del único Dios verdadero que ellos conocían, que es el Yahweh, como lo llamaban los judíos griegos, Señor y Dios, Kyrios y Theos. Y aquí tenemos nombre propio de la LXX. Esto en romano significa 70, que es la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia, del hebreo al griego. Hoy en día no se le llama traducción, sino la Biblia griega, el griego mayúsculo. Los manuscritos que le he citado al principio de este video, ese griego es el griego alejandrino, el griego antiguo, el griego mayúsculo, donde se escribió la Septuaginta y todo el Nuevo Testamento. Ahora vamos a mirar también, en el Nuevo Testamento curio, Señor, siempre se refiere al nombre de ¿qué? Del YHWH. Por eso que cuando usted lee el Nuevo Testamento y encuentra la palabra Señor o la palabra Dios, siempre hace referencia al YHWH. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento sí tenían conocimiento cuando se hablaba quién es el Padre, es el Señor y es Dios. Ellos lo tenían claro. Nosotros no. Nosotros tenemos otro contexto. Nosotros luchamos que el verdadero nombre es Jesucristo y que hay otra denominación que dice que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire que tenemos dos problemáticas teológicas distintas, pero en aquella época ellos sí tenían claro que el Padre es el Señor y Dios. Vamos con el Hijo. Mateo, cuando escribe la expresión Hijo, Mateo está escribiendo Kyrios, nombre común porque Hijo se refiere a cualquiera. Pero Mateo le recuerda a los judíos, Yehoshua. Eso es un nombre propio en el texto masorético. Esta palabra usted la puede encontrar en número 13:16. Número 13:16, donde Moisés le cambió el nombre a Osea por Josué, dice nuestra traducción. Pero en el texto masorético dice Yehoshua. Pero si leemos el texto griego, es decir, busque número 13:16 en griego, mira lo que dice en la diapositiva, y Jesús, que significa Jesús en nuestro idioma. Así se escribe en la Septuaginta. Es decir, número 13:16 en el texto griego dice, y Moisés le cambió el nombre Joshua por Jesús. Jesús, que significa el YHWH, que el Salvador. Claro, Mateo no le está diciendo a los judíos que ese Yehoshua es Josué, no le está diciendo eso. Ellos sabían que el verdadero Mesías, el Cristo, que había muerto, que había sido crucificado, había sido sepultado y que resucitó, porque eso era la noticia del boom de aquella época. Y su nombre era Jesús. Por eso es que Mateo le escribe Yehoshua, y se lo repite en griego, Jesús, que es el nombre del Hijo. Y ese nombre inherentemente está incorporado el YHWH, es decir, el Padre, el Señor y Dios. Entonces aquí Mateo le hace esa aclaración y le dice, en el Nuevo Testamento, Jesús en griego, Jesús significa el YHWH, es el Salvador. Es decir, primero Mateo le aclara a los judíos, Padre, el YHWH es el único Señor y Dios. Y luego le aclara con el Hijo, que es Jesús, es el único Salvador. Mire, tenemos un Señor, tenemos un Dios y tenemos un solo Salvador. Tenemos la palabra Yehoshua, Jesús. Interesante, ¿cierto? Vamos aprendiendo. Tome nota, descanse, pausa el video, puede repetirlo, porque estas enseñanzas son tan profundas que una sola vez no vamos a captar toda la información.
hay que volverlo a repetir para que se nos grabe esta hermosa enseñanza. Y por último tenemos al Espíritu Santo, Agio Desmato, nombre común. Pero observe que en hebreo, Ruach HaKadosh, el hebreo se lee de derecha a izquierda, el idioma griego como el español, de izquierda a derecha. Ruach, tenemos la palabra Ruach HaKadosh, Ruach HaKodesh, que significa Espíritu Santo. Pero esto es una transliteración, porque dentro de la cultura judía, el Ruach Elohim es el único espíritu. Es decir, para el pueblo de Israel, Dios es espíritu. Para esta cultura, tenían claro que el único espíritu supremo es Dios. Es el único. Pero la palabra Kadosh, en el griego dice agio, eso para especificarle a los judíos de habla griega, porque ellos habían sido influenciados por la filosofía y para ellos todo era espíritu. Recuerde que los fariseos sí creían en los espíritus y en los ángeles, pero los saduceos no creían en ni ángeles ni espíritu. Había una división filosófica en el pensamiento judío, pero Mateo les aclara, le coloca ese adjetivo santo para hacer una especificación de todos los espíritus que hay. Solamente uno es que yo me estoy refiriendo, dice Mateo, Agio, el santo. Usted sabe quién es el santo, ¿cierto? Tenemos un Señor, tenemos un Dios, tenemos un Salvador y tenemos un santo. Es uno solo. Y Mateo le hace esta aclaración para referirse al Espíritu Santo. Pero, ¿por qué Mateo hace esto? Mire, para hablarle de Cristo. Christus, en griego, aquí tenemos la palabra Christus, y viene en nuestra traducción, Cristo, nombre propio del Nuevo Testamento. La palabra Cristo nosotros lo encontramos también en la Septuaginta, ya que viene del verbo krius, que significa ungir, y Cristo significa el ungido. Ahora, de pronto usted se haga esta pregunta, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con la palabra Cristo? Son dos palabras distintas. Quizá para nosotros son dos palabras distintas, pero para el pueblo de Israel no. Porque Israel sabía que la única manera para ser profeta, para ser sacerdote y ser rey de Israel, se tenía que ungir con aceite. Y cuando se ungía un profeta, un sacerdote o un rey con aceite, que dice la Torá, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, descendía sobre ellos y le daba virtudes, capacidades sobrenaturales para ejercer su ministerio. Lo vemos en la historia de David, que cuando Samuel ungió a David como rey, que dice la Biblia, y el Espíritu descendió sobre David. Cuando Elías ungió a Eliseo como profeta, que dice la Escritura, que el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre Eliseo. Y cuando Moisés unge a Aarón como sacerdote, el Espíritu de Dios desciende sobre ¿quién? Sobre Aarón, para mostrar que son sacerdotes para siempre. Esto lo tenían claro los judíos, y cada vez que ellos veían la palabra Cristo, siempre hace referencia a la unción. Claro, ellos no lo tenían, ellos lo veían literalmente, porque si una persona cuando se le ungía con aceite ya tenía el Espíritu Santo, pero para la época apostólica no se necesitó ungir una persona literalmente con aceite. La señal era el Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. Esto era muestra de que esa persona estaba ungida por el Espíritu Santo. Interesante, ¿cierto? Y aquí vamos a terminar con esta parte del análisis contextual. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra Christus, nombre que significa ¿qué? El ungido. Luego pasó a identificar a Jesús como el dador del Espíritu Santo, el que unge a su pueblo con el verdadero aceite. Ya el aceite no era literal, ahora el aceite era recibir el Espíritu Santo. Por eso que Juan dice,
Yo bautizo con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Entonces podemos concluir, vamos a hacer la conclusión sobre el análisis contextual. Mire que Mateo no está hablando de la doctrina de la Trinidad. Mateo le está aclarando a su audiencia, al pueblo de Israel. Le escribe con sus mismos términos para aclararle que Jesús es la verdadera autoridad. ¿Y cómo dice el texto? Ya completado. Por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo, mire, en el nombre del Señor Jesucristo, que en griego, ¿cómo se diría? Curio Jesús Christus, que significa el Señor Jesucristo. Ellos no le dieron tanta importancia en el nombre de Jesús porque ese nombre era común para aquella época, pero lo que no era común es la palabra Señor y la palabra Cristo. Por eso que en el primer sermón de Pedro, a aquellos judíos que se habían desplazado de todas las naciones y vinieron a celebrar la fiesta de Pentecostés, su primer sermón, Pedro le aclara a esos 3,000 personas, esos 3,000 judíos que hablaban 17 idiomas, les aclaró: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Y Cristo. Es decir, el primer mensaje para los judíos es aclararle que Jesús es el Señor y es el Cristo. Cuando hablamos de Señor, me refiero que Jesús es Dios, que Jesús es el YHWH, que Jesús es el Padre. Y cuando se habla que Jesús es el Cristo, estamos haciendo referencia a que Él es el Espíritu Santo, el que unge a su pueblo y lo habilita para ser rey y sacerdote. Y también profetizamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí culminamos con nuestro tercer esquema, el contexto textual. Y por último, vamos a hablar sobre el análisis filológico. Esta es la rama en que Dios me permitió estudiar filología bíblica. Vamos a hacer el análisis filológico. Aquí puse un medidor para completarlo y coloqué: el bautismo es un proceso. Voy a explicarles por qué hice eso. Es una ilustración para que nos grabe en nuestra memoria que Mateo 28:19, el primer mensaje es hacer discípulo, y hacer discípulo, que el bautismo es un proceso. Un proceso. Recuerde que la audiencia es judía, no es gentil, judía. Y mire, vamos a leerlo, este texto en griego. Poreuténtete, mati tausante, pantataisni, bautizontes austutuis tu onoma, tu patros, que tu hius, que tu aquius es mato. Y aquí tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Señor Jesucristo, y sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué vamos a mirar esto que es un proceso? Ya miramos que el único nombre que tiene autoridad es Jesús. Ya miramos que para los judíos Jesús es el Cristo y es el Señor. Y ahora vamos a mirar el bautismo. ¿Por qué bautízonte? Bautícen a ellos, bautízate austutuis un noma, porque hay que bautizarlo en el nombre. Vamos a mirar este proceso. Aquí tenemos esta barra y vamos a llenarlo. El primer nivel del bautismo es el bautismo del Padre, ¿cierto? Aquí tenemos a Juan el Bautista bautizando a Jesús. Y aquí hay una frase debajo de la diapositiva: el bautismo de Juan es de agua. Agua, escribe en su cuaderno, agua, para arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Quién ordenó, quién autorizó a Juan bautizar con agua? Pues Dios, fue el Padre. El Padre le dijo a Juan, porque Juan era sumo sacerdote de la dinastía de Aarón. Y él estaba en el desierto y allá escuchó una voz que le dijo: Juan, prepara, besa a Jerusalén y prepárame el camino y bautiza con agua. El Padre especifica con agua para arrepentimiento y perdón de pecado, y para que me anuncie mi llegada
y el derramamiento del Espíritu Santo. Y Juan empezó a bautizar con agua. Y miren, mis hermanos, en Juan, capítulo, en el Evangelio de Juan, no Juan el Bautista, el Evangelio, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice que Jesús bautizaba. Y el texto hace una aclaración, Juan hace una aclaración, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quiénes? Sus discípulos. Miren, mis hermanos, esto es interesante. Desde el momento de Juan el Bautista hasta la muerte de Cristo, en ese periodo de tiempo, podríamos llamarle 3 años y medio, en ese periodo de 3 años y medio, el bautismo que se practicaba era de agua. No se invocaba el nombre, no se recibía el Espíritu Santo, solamente se sumergía a la persona con agua para arrepentimiento, es decir, cambio de mentalidad y el perdón de los pecados, es decir, acepten el perdón y la purificación del verdadero Dios. Eso es lo que significaba el bautismo de Juan. El bautismo de Juan no hablaba del Hijo, el bautismo de Juan no hablaba del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Padre. Y miren, mis hermanos, quizás nosotros discutimos si el bautismo del Padre y el Espíritu Santo es el verdadero o es en el nombre de Jesucristo. Pero en aquella época los apóstoles no tenían discusión alguna de lo que nosotros estamos discutiendo teológicamente. Lo que se discutía era que si el bautismo de Juan era el verdadero o era el bautismo de Jesucristo. Los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero había unos discípulos, una iglesia, por decirlo así, los seguidores del Bautista, y Pablo se encontró con ellos en Éfeso. Uno de ellos eran 12, lo llamaban los 12, que eran los líderes que dirigían este movimiento, los bautistas. Y el más poderoso de estos 12 era Apolo. Y Pablo se encontró con ellos en Éfeso. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Y Apolo era poderoso en las Escrituras, pero él solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. Y el bautismo de Juan era el bautismo del Padre. Era el bautismo en agua. Ellos no habían oído Espíritu Santo, no habían oído ni siquiera a Jesucristo, pero ellos se sentían seguros que ese era la verdadera purificación. El medio para obtener el perdón de pecado y el arrepentimiento era con el bautismo de Juan. Juan no vino a fundar una iglesia. Juan no vino a fundar un movimiento. Fueron sus discípulos que hicieron eso. Porque el mismo Juan había dicho, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo? Les explicó que la única manera de recibir el Espíritu Santo es que se le invoque el nombre de Jesús. Entonces aquí tenemos que cuando los apóstoles bautizaban más que Juan, hágase esta pregunta, ¿cómo lo hacían? ¿Invocaban el nombre de Jesucristo? No. ¿Recibían el Espíritu Santo? Tampoco. Ellos bautizaban como Juan. Jesús predicaba y ellos iban sumergiendo, diciendo, te sumerjo en agua para arrepentimiento y perdón de pecado, para que estés limpio y crea en el Señor Jesucristo. Eso se practicó por 3 años y medio, que es el ministerio del Señor Jesucristo. Los judíos sabían que el bautismo del Padre era ese, era el único, porque quien había mandado a bautizar a Juan, ¿quién fue? El Padre. Por eso es que Jesús discute con los fariseos y les dice, el bautismo de Juan es de Dios o de los hombres. Sabemos que ellos dijeron, si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no le obedecimos. Y si decimos que es de los hombres, el pueblo sabe que Juan es profeta. ¿Y qué le dijeron a Jesús? No sabemos. Y Jesús le dijo, yo tampoco lo diré con qué autoridad hago todas las cosas. Es decir, Jesús con esas preguntas le dijo que el bautismo de Juan era del Padre. Y así era el bautismo que habían conocido los judíos. Pero Mateo no se queda ahí. Mateo le dice, no solamente es el agua. Vamos con el siguiente nivel. Tenemos el bautismo del Hijo. Interesante, ¿cierto? Aquí tenemos la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el bautismo del Hijo es la muerte y la sepultura. Juan bautizaba con agua, pero cuando llega Cristo y muere y es sepultado, aquí tenemos la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Los judíos
necesitaban llevar cordero para el perdón de los pecados, pero ya eso se acabó. Ya no necesitamos cordero. Ahora Cristo es nuestro cordero y la sangre ya fue derramada. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados. Y para que este bautismo se haga legítimo, hay que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que Juan bautizaba con agua, que es el del Padre. A ese bautismo, como aquí tenemos en la barra, se le añade el nombre de Jesucristo. Y aquí tenemos ya, ¿por qué se le añade el nombre de Jesucristo? Para hablar de la sangre, para hablar de la muerte y la sepultura de Cristo. Los judíos solamente sabían y tenían conocimiento del bautismo del Padre, pero ahora el bautismo del Hijo también era necesario. Tenían que invocar el nombre de Jesucristo para que se identificara con su muerte y con su sepultura. Y ellos tenían conocimiento que la única manera del perdón de pecado es derramamiento de sangre, porque en su ley dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero Cristo derramó su sangre para el perdón de los pecados. Mire el mensaje que Mateo le está diciendo a los judíos. Y por último, aquí se completa la barra. Miren la diapositiva, la barra está completada. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? El bautismo del Espíritu Santo es que la resurrección. Aquí tenemos a Jesucristo resucitado y que Él descendió en espíritu, ungiendo a los 12 apóstoles para hacer que sus reyes y sus sacerdotes y sus profetas, para que anuncien las buenas nuevas a todo el pueblo. Y el único que podía bautizar con Espíritu Santo era ¿quién? Jesucristo. Y aquí en la última barra es la resurrección. Miren, mis hermanos, los judíos sabían del bautismo de Juan, pero no sabían del bautismo de Jesús, ni mucho menos del bautismo del Espíritu Santo. Y Mateo le escribe a los judíos, quiero que tengan claro algo, que hay que hacer discípulos a todas las naciones, pero hay que bautizarlo. ¿Cómo? Completo, con el bautismo en agua, invocando el nombre de Jesucristo y recibiendo el Espíritu Santo. Por eso es que los apóstoles, Apolo, los discípulos de Juan, ellos bautizaban, pero no recibían el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no lo recibían? Porque no se le invocaba el nombre. Y apenas Pablo le invocó el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Sí, todo el libro de Hechos de los Apóstoles nos habla que el proceso del bautismo es en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Para la audiencia judía, ¿a qué se refiere? Que hay que bajar a las aguas, que hay que invocar el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, y todo es una autoridad. De pronto usted dirá, es que usted aquí está hablando como de 3 bautismos. No, no estoy hablando de 3 bautismos, hay un solo bautismo. Para que le quede grabado en su mente, aquí en esta diapositiva tenemos un bautismo. Es decir, esa barra, el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es uno solo. Y se completa, es uno solo. Y aquí tenemos un nombre, un bautismo y un nombre. Y mire, ¿qué es lo que representa estos 3 títulos? Estos 3 términos para la audiencia judía. Mire lo que significa. Agua, el Padre. Agua, el Padre. La sangre, el Hijo. Y el Espíritu Santo, que es la resurrección. Estos 3 daban testimonio en la tierra que Jesucristo es el verdadero Dios manifestado en carne. Si bajamos a las aguas, si nos invoca el nombre para que la sangre de Cristo sea rociada y recibimos el Espíritu Santo como vida nueva y apto para ser reyes y sacerdotes y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí finalizamos. Y vemos, mis hermanos, que Mateo 28, 19 sí está en los textos originales de la Biblia. Ahí sí lo encontramos, miramos la evidencia en los manuscritos
que sí aparece el texto. Miramos el análisis gramatical, miramos el análisis contextual y ahora el análisis filológico, que esa forma en que se escribió Mateo 28:19 es una verdad absoluta para el pueblo de Israel, que creyese que Jesús es el Señor, es el Cristo, y para recibir el Espíritu Santo. Así se predicó en Hechos de los Apóstoles y también se debe predicar hoy en día. Es decir, que Mateo 28:19 no es un texto adulterado, ni añadido, ni espurio. Es uno de los textos de base para explicar el verdadero bautismo, que es en el nombre del Señor Jesucristo, y la única manera de recibir el Espíritu Santo para una vida nueva y ser apto como sacerdote, como rey y como profeta. El Señor Jesucristo te bendiga. Suscríbete en este canal para adquirir nuevo conocimiento y te espero para la próxima clase donde estaré hablando Primera de Juan 5:7. No te pierdas este video, donde te voy a explicar también si este texto aparece en los textos originales o no. Que el Señor Jesucristo te bendiga.